La verdadera manipulación psicológica no viste trajes a medida de Wall Street, ni firma contratos fraudulentos en paraísos fiscales. La manipulación más letal del ser humano opera desde las cocinas de clase media y suele disfrazarse con el delantal gastado de una madre abnegada. Lo que el ojo inexperto clasifica como simple drama familiar, historias diseñadas para conmover a los débiles en los foros de Internet, en mi quirófano, se clasifica como un crimen financiero perfecto, un esquema Ponzi de afecto. Mi consuegra, Margarita, invirtió 35 años de viudez y la miseria de 3 empleos en planificar la extorsión perfecta contra sus propios hijos. Y para ejecutar el cobro de esta deuda biológica, no usó abogados ni amenazas en el testamento. Usó sus propias lágrimas y un diagnóstico terminal de 8 meses. En los próximos 50 minutos someteremos este caso a una biopsia exhaustiva, porque para entender la profunda psicología de la manipulación, debemos observar al parásito en su hábitat natural. Hoy vamos a diseccionar a la figura del narcisista oculto, aquel espécimen que te cobra intereses de usura por el simple hecho de haberte dado la vida. A lo largo de este expediente, no me limitaré a exponer los registros contables de esta mujer. Les voy a entregar mi bisturí. Capítulo a capítulo, les enseñaré exactamente cómo detectar a un manipulador y desarmar sus intrigas antes de que la hemorragia emocional los deje en la bancarrota. Analizaremos las palabras exactas, los silencios armados y las tácticas de guerra de desgaste que utilizan estos depredadores familiares. Pregúntense esto antes de continuar la sesión. ¿Qué harían si descubren que todo el sacrificio de sus padres nunca fue amor puro, sino un pagaré silencioso con su nombre escrito? Soy Clelia Vitureira y hoy abrimos el expediente 5. Este es un drama familiar expuesto hasta la médula ósea. No estoy aquí para secar sus lágrimas, ni para ofrecerles consuelo moral. Si no tienen el estómago para soportar la verdad sobre su propio linaje, les sugiero que abandonen el quirófano ahora mismo. La puerta no tiene seguro. Toda patología familiar severa tiene un paciente cero, un momento exacto en el tiempo donde el tejido sano se rinde ante el patógeno. Para la familia de mi yerno, Daniel, esa infección no comenzó con un virus, comenzó con un naufragio. El esposo de Margarita, Tomás, era pescador. Una tormenta imprevista se tragó su barco cuando los niños apenas eran adolescentes. Trágico, por supuesto. El duelo es una respuesta biológica natural. La muerte de un proveedor es un golpe a la infraestructura de cualquier hogar. Pero lo que hizo Margarita con esa tragedia es digno de estudio clínico. Margarita no procesó la pérdida, la capitalizó. Convirtió la ausencia de su marido en la piedra angular de un fondo de inversional. Y los únicos accionistas obligados a participar en este desastre eran sus propios hijos. Cuando auditamos el historial de Daniel antes de permitir su boda con mi hija Linda, los síntomas de su linaje eran grotescamente evidentes. Los registros muestran que tras enviudar, Margarita asumió 3 empleos. Limpió, sirvió, sacrificó sus horas de sueño y entregó su juventud al trabajo manual. Para el espectador promedio, ese que consume historias de drama familiar baratas en Internet buscando conmoverse, esta es la imagen misma de la heroína, la madre intachable.
Pero para un analista de comportamiento oscuro, esta es la perfecta estructuración de una hipoteca usurera. Hagamos una biopsia de esos 3 empleos. Un individuo sano trabaja para sobrevivir. Un narcisista oculto trabaja para comprar municiones. Margarita no solo traía dinero a la casa, traía facturas invisibles. Se aseguraba de que su agotamiento fuera un espectáculo público, diario y letal. Analicemos la escena del crimen cotidiano, la mesa del comedor. Margarita llegaba con los pies hinchados, se dejaba caer en la silla con un suspiro perfectamente calibrado en decibelios y miraba a sus hijos adolescentes comer. No necesitaba decir, miren cómo sufro. La manipulación psicológica de alto nivel no requiere gritos, requiere coreografía. Cada gota de sudor expuesta, cada peso ganado en esos 3 trabajos, cada plato servido con manos temblorosas, no era un acto de amor incondicional, era un pagaré. Estaba emitiendo bonos de deuda en el mercado de la culpa infantil. Margarita estaba financiando el futuro de sus hijos, sí, pero con una tasa de interés que ninguna psique humana puede solventar. La obligación tácita de hacerla sentir validada, venerada y compadecida por el resto de sus vidas. Y aquí es donde la usura emocional se convierte en un crimen perfecto. A esos 2 adolescentes que acababan de perder a su padre en el mar, no se les permitió el lujo de llorar. La matriarca dictó un embargo total sobre el sufrimiento en esa casa. No dejó espacio en el quirófano para el dolor ajeno. Cuando un niño pierde a su padre, necesita un adulto que absorba el impacto. Margarita hizo exactamente lo contrario. Los utilizó a ellos como escudos balísticos. Les inyectó anestesia emocional bajo una orden militar, astutamente disfrazada de debilidad materna. Cito el expediente. Tienen que ser fuertes por mí. Escuchen la perversidad de esa frase. Tienen que ser fuertes por mí. Con esas 7 palabras, Margarita confiscó el derecho al duelo de sus hijos. No los estaba consolando, los estaba reclutando. Les estaba diciendo que si ellos colapsaban, ella se destruiría y sería culpa de ellos. Daniel y Sofía no sanaron la herida de la orfandad, simplemente la encapsularon, la taparon con cemento rápido para poder sostener las paredes del ego frágil de la viuda. Se convirtieron en los terapeutas no asalariados de su propia madre. El ecosistema tóxico estaba completo. La incubación había terminado. La madre mártir había nacido. Y con ella se inauguró un régimen de terrorismo silencioso que duraría 3 décadas. Los niños crecieron. Y como en todo esquema de usura financiera, llegó el inevitable momento de cobrar los dividendos. Margarita, por supuesto, nunca les envió una factura formal. El chantaje de las clases medias suele ser mucho más sutil. Es una guerra de desgaste que se libra en los almuerzos de domingo y en las llamadas telefónicas de 5 minutos. Observemos la evidencia clínica de cómo cobra un narcisista oculto. Los registros detallan que cuando Daniel, el hijo mayor, conseguía un ascenso o lograba un hito profesional, llamaba a su madre esperando validación. La respuesta de Margarita no era de orgullo por el logro del chico. No. Su respuesta, cito textual, era: «Qué bueno, hijo. Todo mi trabajo duro finalmente valió la pena». Escuchen con atención la anatomía forense de esa frase. No es una felicitación, es una expropiación,
Si ustedes buscan aprender cómo detectar a un manipulador y desarmar sus intrigas, empiecen por auditar los pronombres que utilizan. Margarita transformó el éxito individual de su hijo en un dividendo personal. Le estaba diciendo: tus éxitos no son tuyos, Daniel, son los intereses de mi capital invertido. Ante una deuda impagable de este calibre, el ser humano tiene dos mecanismos de defensa biológicos: la insolvencia declarada o la fuga. Los hijos de Margarita, carentes de las herramientas psicológicas para enfrentarla, optaron por la segunda. Se convirtieron en evasores fiscales de su propia madre. Sofía, la hija menor, eligió el exilio geográfico. Se mudó al extranjero hace 5 años. En su historial, ella alega compromisos laborales y una carrera exigente. Una mentira piadosa, pero clínicamente necesaria. Las historias de drama familiar están repletas de hijos que huyen de sus países, disfrazando su escape de ambición profesional. Sofía no huía de su ciudad, huía del campo magnético de culpa que irradiaba su madre. Puso un océano de por medio, como si estableciera un cordón sanitario. Una cuarentena estricta para no seguir contagiándose de la manipulación emocional materna. Pero Daniel intentó una estrategia de supervivencia mucho más ambiciosa. Daniel decidió buscar asilo político en una clase social superior. Daniel cometió la brillante osadía de casarse con mi hija, Linda. Cuando ese muchacho cruzó las puertas de mi casa por primera vez pidiendo la mano de mi hija, no vi a un hombre enamorado, vi a un refugiado. Tenía la postura rígida de quien ha pasado toda su vida cargando un yunque ajeno. Un muchacho educado, sí. Ambicioso, también. Pero sus ojos tenían esa urgencia patética de los deudores crónicos. Estaba desesperado por encontrar asilo en una familia donde el afecto no se cobrara en cuotas de culpa. Por supuesto, antes de permitir que este espécimen se injertara en mi árbol genealógico, lo sometí a una biopsia exhaustiva. A mí no me preocupaban sus finanzas, me preocupaba su patología de origen. Y fue exactamente en ese momento cuando los registros contables de Margarita cayeron en mis manos. Descubrí que su madre lo había entrenado a la perfección. Daniel era un pagador excelente. Estaba biológicamente programado para rendir cuentas emocionales, para complacer, para intentar llenar un pozo sin fondo. Como activo para mi hija, el muchacho era moldeable y sumamente útil, pero traía consigo un pasivo tóxico insoportable: la matriarca viuda. Margarita, en su delirio de inferioridad, llegó a afirmar que mi hija Linda y nuestra familia la hacían sentir, y cito, vergonzosa, que su casa simple y su educación modesta eran el motivo de nuestra distancia. ¡Qué diagnóstico tan pobre, tan predecible! Margarita confundió el elitismo con la asepsia. Nosotros no la manteníamos a distancia por su falta de dinero. La manteníamos en estricta cuarentena por su exceso de victimismo. Su pobreza no era económica, era una miseria psicológica profundamente contagiosa. Yo le enseñé a Linda, desde muy joven, a detectar parásitos. Le ordené que construyera un cortafuegos. Cada vez que Margarita intentaba infiltrarse en la vida de mi yerno con sus suspiros, sus llamadas lastimeras y sus recuentos de sacrificios pasados, Linda simplemente cortaba el suministro de oxígeno. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Para que el injerto de Daniel funcionara en mi familia, el tejido original debía necrosarse. Teníamos que aislarlo de la fuente de la infección. Y funcionó. Durante años logramos mantener a Margarita en remisión. Daniel comenzó a prosperar. Dejó de ser el administrador del dolor de su madre y empezó a vivir. Pero los tumores y las madres mártires rara vez desaparecen en silencio.
Cuando se ven privados de su principal fuente de alimento, mutan, se vuelven creativos. Margarita, al ver que sus 2 hijos habían cerrado sus líneas de crédito emocional, experimentó lo que en medicina llamamos un síndrome de abstinencia severo. Necesitaba sangre fresca y estaba a punto de encontrarla. Un aeropuerto es un ecosistema fascinante, un lugar de tránsito frío, donde la desesperación humana suele quedar expuesta bajo luces fluorescentes. Los registros indican que Margarita había perdido su vuelo. Estaba sentada en la terminal, sola, frustrada. Pero su verdadera frustración no era logística, era una abstinencia clínica severa. Sus propios hijos habían cerrado el grifo de la validación. Su cuenta de ahorros emocional estaba en rojo. Estaba experimentando el terror absoluto del narcisista oculto, cuando se da cuenta de que se ha quedado sin público. Necesitaba urgentemente un nuevo deudor. Y como un depredador que detecta una gota de sangre en el agua, la vio. Lucía. Una mujer joven, no mayor de 25 años, con ropa desgastada por la calle y un bebé envuelto en una manta pobre. La imagen misma de la vulnerabilidad absoluta. Para cualquier persona con una brújula moral intacta, Lucía era una tragedia ambulante que requería asistencia de los servicios sociales. Pero para Margarita era el huésped perfecto. Un activo humano infravalorado, listo para ser adquirido a precio de quiebra. Observemos la táctica de reclutamiento. Margarita se acercó y en un acto de supuesta generosidad espontánea, le entregó las llaves de su casa de playa. Le dijo que podía quedarse allí, y cito el expediente para que escuchen la trampa, sin costo, sin condiciones. ¡Qué falacia tan encantadora! En la economía de la madre mártir, nada es gratis, absolutamente nada. Si ustedes, en su ingenuidad cotidiana, quieren aprender cómo detectar a un manipulador y desarmar sus intrigas, empiecen por auditar lo que hacen cuando ofrecen ayuda desinteresada. Lucía, cegada por la desesperación y las lágrimas, tomó esas llaves creyendo que había conocido a un ángel guardián. No se dio cuenta de que acababa de firmar un contrato leonino. Al aceptar esa casa, Lucía le inyectó a Margarita la droga más potente que existe para una mente estructurada en la manipulación mental: la sensación de ser indispensable. Margarita no salvó a Lucía. Margarita se compró una espectadora cautiva. Compró a alguien que no tuviera más remedio que mirarla con gratitud infinita. Alguien que no pudiera huir a otro continente como Sofía, o blindarse en una familia superior como Daniel. Lucía estaba atrapada, encadenada por la deuda de la supervivencia. Y así, el agente de contraste fue inyectado en el sistema familiar. Durante 5 meses, una tormenta retuvo a Margarita lejos de su propiedad. 5 meses donde el silencio de sus propios hijos la consumió hasta la médula. Pero cuando finalmente regresó a la casa de playa, la biopsia de la realidad le reveló algo que destrozaría su ego por completo. Al abrir la puerta, Margarita no encontró el desastre que, en el fondo de su psique, esperaba. Un parásito siempre espera que el huésped fracase sin su supervisión constante. Pero no, encontró un hogar restaurado. Lucía había limpiado cada rincón, había plantado flores nuevas en el jardín e incluso había enmarcado las viejas fotografías familiares que Margarita mantenía en cajas bajo la patética excusa de que le dolía demasiado mirarlas. Lucía, la extraña,
había cuidado el patrimonio mucho mejor de lo que la propia dueña jamás lo hizo. Y entonces, Lucía, radiante, sana y con un trabajo modesto en una cafetería del puerto, miró a Margarita y le dijo una frase que desató el principio del fin. «Espero que no esté molesta. No quería abusar de su generosidad». Una frase letal. Esa simple oración fue el golpe de gracia para el sistema de creencias de Margarita. Lucía le estaba demostrando empíricamente que la gratitud pura no necesita ser exigida, que el cuidado genuino no pasa factura, y que una perfecta extraña, una simple indigente recogida de la basura de un aeropuerto, tenía mejor higiene emocional que toda su línea de sangre junta. En ese preciso instante comenzó el proceso químico que en este canal llamamos lucidez incipiente. Margarita miró a esta joven madre y comprendió que el patógeno que había podrido a su familia desde adentro no eran sus hijos, era ella. El diagnóstico de su propio fraude emocional le estalló en la cara. Pero a un manipulador acorralado, nunca, jamás se le debe subestimar. Margarita guardaba un último as bajo la manga. Un informe clínico que cambiaría las reglas del juego y llevaría las historias de drama familiar a la categoría de guerra biológica. Margarita se estaba muriendo. Y en lugar de aceptar su final con dignidad, decidió usar su propia muerte como la última herramienta de extorsión. Cualquier paciente normal, al recibir una sentencia de muerte, busca inmediatamente el consuelo de su manada. Es un instinto biológico primario. El miedo a la aniquilación nos vuelve dóciles, nos hace buscar el calor del linaje. Pero Margarita no era una paciente normal. Hace 8 meses, un médico le entregó los resultados de una biopsia, una condición degenerativa. Le dio entre 1 y 2 años de vida. Un reloj de arena, con la arena cayendo rápidamente. ¿Y qué hizo la madre mártir con esta información? ¿Llamó a sus hijos? ¿Buscó la reconciliación inmediata? Por supuesto que no. Margarita guardó el diagnóstico bajo llave. Lo ocultó en la oscuridad de su psique, no por altruismo, no para protegerlos del dolor, como las mediocres historias de drama familiar suelen justificar en la televisión. Lo ocultó porque un diagnóstico terminal en secreto es la herramienta de apalancamiento más poderosa que existe en una negociación. Si ustedes realmente quieren aprender cómo detectar a un manipulador y desarmar sus intrigas, presten mucha atención a cómo administran la información. Durante 8 meses, Margarita practicó lo que en finanzas oscuras llamamos uso de información privilegiada. Ella sabía que se estaba muriendo. Sus hijos, no. Y mientras la metástasis avanzaba por su cuerpo, ella planeaba una auditoría sorpresa. Quería poner a prueba a Daniel y a Sofía. Quería ver si se acercaban a ella por voluntad propia, antes de lanzar la bomba de su inminente funeral. Si volvían por iniciativa propia, ella ganaba. Si no volvían, ella confirmaba su estatus de víctima suprema, y el golpe final sería aún más devastador. Era un juego macabro, una trampa de psicología oscura, donde los dados estaban cargados desde el principio. Y Lucía, la ingenua indigente del aeropuerto, fue el catalizador. Al escuchar el secreto de Margarita, Lucía la empujó a la confrontación. Con esa lógica rústica de las clases bajas, le dijo que sus hijos tenían derecho a saber. Margarita levantó el teléfono.
y comenzó la cacería. Llamó primero a Daniel, mi yerno. Los registros de la llamada son una clase magistral de manipulación psicológica. Daniel estaba en medio de una cena de negocios con clientes. Intentó mantener el perímetro de seguridad que mi hija Linda y yo le habíamos enseñado a construir. Le dijo a su madre que tenía la agenda apretada, que Linda tenía un evento importante. Daniel intentaba ser un adulto funcional, protegiendo a su nueva familia de la succión energética de su pasado. Pero Margarita usó un tono que el cerebro reptiliano de Daniel conocía perfectamente. Ese tono, firme, cargado de un subtexto letal. Cito sus palabras. Por favor, es importante. No te lo pediría si no lo fuera. Analicemos la toxicidad de esa estructura gramatical. Margarita tenía un diagnóstico de cáncer, una verdadera emergencia, pero no se lo dijo. Al ocultar la palabra cáncer y reemplazarla por la palabra importante, ella secuestró la imaginación de su hijo. Lo obligó a dudar. ¿Es una emergencia médica o es otro berrinche emocional? Un narcisista oculto nunca te da los datos completos. Te da fragmentos de urgencia para que tú mismo te construyas la trampa con tu propia ansiedad. El cebo estaba lanzado. Y Daniel, condicionado por 30 años de entrenamiento en culpa, mordió el anzuelo. Aceptó ir. Luego fue el turno de Sofía. Sofía, refugiada a miles de kilómetros de distancia, intentó resistir el asedio. Se escudó en la diferencia horaria, en la geografía y en su trabajo. No puedo simplemente tomar un avión porque decides que me extrañas, le dijo. La respuesta de Sofía fue lógica, racional. Pero la razón es inútil contra el terrorismo emocional básico. Margarita, sintiendo que perdía el control sobre su hija menor, dejó caer la fachada de la madre comprensiva y recurrió a la artillería pesada. Estoy sola y vieja, le respondió, cansada de pretender que no me importa que mis hijos me hayan borrado de sus vidas. ¡Qué manipulación emocional tan exquisita! Observen la inversión de la culpa. Margarita no asume ninguna responsabilidad por el distanciamiento. Ella es simplemente una anciana borrada. Al utilizar esta técnica, la madre arrincona a la hija. Si Sofía no viaja, confírmate es un monstruo sin corazón. Si viaja, se rinde ante la extorsión. Margarita obligó a sus dos hijos a viajar bajo la vaga premisa de una emergencia emocional. Los forzó a sentarse en el banquillo de los acusados, completamente ciegos ante la evidencia real. Pero el detalle más perverso de esta operación militar no fue la emboscada telefónica a sus hijos. Fue la decisión de mantener a Lucía, la extraña, dentro de la casa. Lucía le ofreció irse para darles privacidad. Era lo lógico, lo decente. Pero Margarita le ordenó que se quedara y le dijo, cito nuevamente el expediente, quiero que estés aquí como testigo o como recordatorio de que la bondad todavía existe. Traduzcamos esto del idioma del mártir al idioma de la verdad. Margarita no quería un apoyo, quería un trofeo. Quería que sus hijos adinerados y exitosos cruzaran la puerta de esa casa de playa y encontraran a una mujer pobre viviendo en su propiedad, cuidando de su madre mejor que ellos. Lucía era la evidencia física del fracaso filial de Daniel y Sofía. Era el arma punzocortante con la que Margarita pretendía apuñalar el ego de sus hijos, nada más entrar.
El escenario estaba montado. Las piezas de ajedrez estaban en su posición final. La junta de acreedores había sido formalmente convocada y los deudores llegarían el fin de semana, esperando otro reclamo habitual, sin saber que iban a caminar directamente hacia un campo minado biológico. El bisturí estaba a punto de tocar el hueso. El sábado llegó y la junta de acreedores tomó finalmente sus asientos en la casa de playa. Daniel, mi yerno, llegó primero. Y llegó solo. Linda, por supuesto, tenía órdenes estrictas mías de no acercarse a ese perímetro de radiación. No iba a permitir que mi hija se expusiera a la fase terminal del victimismo de su suegra. Daniel saludó a su madre con la frialdad protocolar de quien asiste a una auditoría fiscal, y de inmediato notó la anomalía en el ecosistema. Vio a Lucía. Vio a la extraña preparando café en la cocina de su madre, y su instinto de preservación patrimonial se encendió. ¿Quién es ella?, preguntó, asumiendo, con esa lógica predecible de los herederos, que alguien se estaba aprovechando de una anciana. ¡Qué ironía tan deliciosa! Daniel temía que una extraña estafara a su madre, sin darse cuenta de que la única estafadora en esa sala era la mujer que le dio la vida. Poco después llegó Sofía. Cruzó la puerta luciendo como alguien que camina hacia el patíbulo. Delgada, ojerosa, con esa tensión maxilar crónica que desarrollan las víctimas prolongadas de la manipulación psicológica. El exilio no la había curado, solo había puesto los síntomas en pausa. Margarita, con su audiencia finalmente cautiva, y la indigente sentada en la esquina como testigo de su supuesta bondad, abrió la sesión. Miró a los ojos a esos dos adultos fragmentados y les lanzó la pregunta trampa que había estado ensayando durante años. Les preguntó, con esa voz temblorosa y perfectamente ecualizada de víctima profesional, ¿por qué se habían alejado? ¿Por qué, si ella había sacrificado todo? Si había limpiado, sudado y sangrado por ellos simplemente se habían ido. Detengamos la grabación un momento. Si prestan atención a los patrones del narcisista oculto, notarán que nunca hacen preguntas para obtener información. Hacen preguntas para acorralar. Margarita no quería saber los motivos de sus hijos. Quería que la sola formulación de la pregunta los aplastara bajo el peso de la culpa. Pero entonces ocurrió el milagro clínico. El tejido infectado se reveló. Daniel, impulsado por la exasperación de la emboscada, rompió el protocolo de sumisión. Le dijo en la cara que apreciaban sus sacrificios, pero que no podían pasar el resto de sus vidas sintiendo que le debían algo constantemente. Sofía, viendo la brecha abierta por su hermano, sacó el bisturí y fue aún más precisa. Le recordó a su madre cómo, en cada éxito que tenían, Margarita se adjudicaba el dividendo. Sofía le explicó que cada vez que ella compartía cuánto renunciaba por criarlos, los hacía sentir como una carga. Pero el golpe fatal, la incisión directa al miocardio del mito materno, llegó cuando hablaron de la muerte del padre. Cito a Sofía: «Nunca nos permitiste procesar nuestro propio dolor. Éramos niños y nos pusiste en el papel de ser tu soporte emocional». ¡Bum! La quiebra absoluta. En ese instante, el esquema Ponzi de la madre mártir colapsó frente a sus propios ojos. La lucidez incipiente golpeó a Margarita con la fuerza de un tren de carga. Se dio cuenta de que había pasado años sintiéndose víctima de un abandono, cuando en realidad ella misma había expulsado a sus hijos al cobrarles peajes imposibles por su amor. El ego del mártir estaba destruido. El expediente estaba cerrado. Los hijos habían articulado exactamente
la usura emocional a la que habían sido sometidos. Margarita estaba acorralada contra la pared de su propia psique. Había perdido la narrativa de las típicas historias de drama familiar, donde ella era la santa. Y justo cuando la honestidad brutal parecía purgar la herida, justo cuando los hijos esperaban una rendición incondicional y una disculpa, Margarita metió la mano en su bata clínica y sacó su última arma, el botón nuclear. Hace 8 meses, dijo Margarita, su voz cortando el aire denso de la sala, me diagnosticaron una condición degenerativa. Me quedan entre 1 y 2 años de vida. El shock fue inmediato. El color abandonó el rostro de mi yerno. Sofía se puso de pie, estallando en una ira biológica, visceral. 8 meses. Habían pasado 8 meses viviendo sus vidas, ignorantes, mientras ella guardaba este secreto. Margarita intentó justificarse con la clásica defensa del manipulador. Dijo que no quería que volvieran por culpa o por obligación, que quería saber si aún había amor real. ¡Qué insulto a la inteligencia forense! Cualquiera que enseñe cómo detectar a un manipulador y desarmar sus intrigas, utilizaría este momento como el ejemplo perfecto de terrorismo táctico. Margarita usó su diagnóstico terminal como una guillotina. Dejó que sus hijos expusieran sus quejas. Dejó que se armaran de valor para confrontarla. Dejó que sintieran el alivio de la verdad y luego les reveló que estaban atacando a un cadáver. Les inyectó la culpa más tóxica posible, la culpa de haber hecho llorar a una madre moribunda. Fue el jaque mate perfecto del terrorismo materno. Margarita cruzó los brazos y esperó. Esperaba la devoción obligada. Esperaba que cayeran de rodillas, llorando, pidiendo perdón por haberse atrevido a desafiarla. Sin embargo, la biología de esta historia dio un giro fascinante. Margarita olvidó una variable en su ecuación. Olvidó al agente de contraste. Lucía, la indigente, intervino. No para defender a la madre, intervino para validar a los hijos. Lucía expuso, con su sola presencia y sus palabras, que la bondad no requiere contratos de sangre. Por primera vez en 30 años, las máscaras cayeron al suelo de madera de esa casa de playa. Ya no había más deudas. No había más tiempo físico en el reloj biológico para cobrar intereses. Frente a la muerte inminente, la empresa de extorsión familiar, finalmente, se declaró en bancarrota. Han pasado 6 meses, desde aquella incisión a corazón abierto en la casa de playa. En la medicina clínica estricta, sabemos que después de extirpar un tumor masivo, el cuerpo no se recupera mágicamente. Necesita tiempo para recalibrar su sistema inmunológico. Lo mismo ocurre con las familias infectadas por décadas de manipulación. El pronóstico médico de Margarita se cumplió con una precisión matemática. La enfermedad avanzó con la rapidez implacable de un cronómetro biológico. Su cuerpo está fallando. Sus días están contados. Pero la verdadera anomalía médica de este caso no es la muerte de la matriarca. Es la reestructuración de los deudores. Analicemos la evidencia postoperatoria. Daniel, mi yerno, tomó una decisión fascinante desde el punto de vista del comportamiento oscuro. Dejó su puesto corporativo de alto rendimiento por un trabajo menor, pero con horarios flexibles. Mi hija Linda, con esa inteligencia táctica implacable que yo misma le forjé en el ADN, lo apoyó por completo. Incluso ha ido a visitar a su suegra un par de veces. ¿Por qué Linda haría esto? ¿Por piedad? No sean ingenuos.
Linda entendió perfectamente una regla básica de la estrategia aplicada a los negocios familiares. Para que Daniel fuera un activo funcional y limpio en nuestra familia, primero debía liquidar el saldo pendiente con la suya. Al permitirle a Daniel pasar tiempo con su madre moribunda, Linda se aseguró de que no quedaran deudas fantasma. Daniel está pagando en tiempo presente para no tener que pagar en remordimiento futuro. Un movimiento brillante. Sofía, por su parte, detuvo su huida. Entendió que un océano no la protegía de la radiación materna. Pero enfrentar a una madre despojada de su máscara de víctima, paradójicamente, la liberó. Se tomó una licencia indefinida en su trabajo. Resulta que cuando el deber filial deja de ser un impuesto extorsivo, se convierte en una elección biológica soportable. Las narrativas comunes suelen ignorar esto. Nadie huye del amor. La gente huye del cobro de intereses. Y el agente de contraste, ¿qué pasó con Lucía? La indigente del aeropuerto finalmente encontró un empleo formal en el puerto y se mudó a su propio apartamento. Cumplió su función bioquímica a la perfección y luego fue expulsada orgánicamente. Entró al torrente sanguíneo, expuso la infección, obligó a la familia a purgarse y luego el propio sistema la absorbió como a una visitante externa, no como a una hija de reemplazo. Su salida confirma que su encuentro no fue un milagro, fue un catalizador. Hoy, Margarita se sienta en el porche de su casa, mirando el mar. Su tejido celular se está necrosando. Pero por primera vez en 35 años, su mente está completamente sana. Margarita no se convirtió en una santa de la noche a la mañana. Simplemente entendió la bancarrota y finalmente dejó de facturar. Entendió a 1 milímetro del abismo que el verdadero legado no se mide por la cantidad de sacrificios que le restregaste en la cara a tu descendencia. La lucidez incipiente le enseñó que si conviertes tu mesa de comedor en una agencia de cobros, tus hijos te tratarán como a un auditor fiscal. Te evitarán a toda costa y solo te verán cuando sea estrictamente necesario para evitar una demanda legal. El amor familiar no es una línea de crédito y la gratitud jamás florece bajo amenaza de embargo. Margarita va a morir pronto, tal vez en semanas, pero morirá sabiendo que, en los últimos meses de su vida, sus hijos no se quedaron por obligación contractual. Se quedaron porque ella finalmente les dio el permiso absoluto de irse. La autopsia de este caso nos deja un dictamen innegable, un diagnóstico que muchos de los que están escuchando hoy harían bien en anotar. Si crían a sus hijos para que sean sus deudores, no se sorprendan cuando un día simplemente se declaren en insolvencia emocional y desaparezcan de sus vidas. Soy Clelia Vitureira y la mesa de operaciones está limpia por hoy. Si al escuchar este expediente han detectado los síntomas de un narcisista oculto sentándose en su propia mesa del comedor, declaren la bancarrota emocional hoy mismo. Y mientras aprenden a desarmar sus intrigas, suscríbanse a este canal. Considérenlo su única póliza de seguro contra la manipulación psicológica de su propia sangre. Bajen a los comentarios y declaren quién les está cobrando esa hipoteca. Los leeré con guantes de látex. Expediente 5. Archivado.